Vamos a esperar a que se conecte la gente y a que demos la hora indicada para empezar nuestra conversación. ¿Listo? Hola, 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 Dani, ¿cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Bien, también aquí ya conectándonos para empezar con nuestra transmisión. Esperamos unos minutitos más para que den la hora y sirve que se conecta más gente. Pero mientras, cuéntame, ¿qué tal? Pues bien, la semana laboral, ya sabes, en cuarentena todavía como que pues, no se han reactivado las actividades al 100% y pues para la semana que entra ya esperamos la reapertura de los juzgados del Estado de México, ¿cierto, Angie? Sí, ya estamos contentos por una parte porque efectivamente ya en el Estado de México el Poder Judicial pues ya va a iniciar actividades este próximo lunes. Entonces esperemos ver cómo se reactiva la actividad de juzgados, porque pues también tenemos que ver el flujo, el personal que va a ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y cómo resuelven ellos estos 4 meses de inactividad. Entonces vamos a esperar a ver cómo se empieza a trabajar precisamente en los juzgados. Y para la semana siguiente, ¿no? Ya para el 3 de agosto, ya tenemos juzgados en la ciudad, ¿no? Ujú, así es. Y ya Perfecto. también los administrativos también se reincorporan. Sí, el Algunas lunes juntas también algunos, ¿no? Uh-huh. Ujú, algunas juntas de conciliación ya están trabajando Sí, también, la mayoría. las del estado están trabajando desde la semana anterior, me parece, y Ajá, las de la ciudad van a empezar a trabajar a partir del 10 de agosto. ujú, aunque la federal ya también empezó a trabajar desde la semana pasada, me parece. Perfecto, pues bueno, estamos ya a A retomar punto los de asuntos. retomar las actividades laborales en materia de litigio y pues esperemos que todos contribuyamos precisamente para que esta actividad judicial no se tenga que detener nuevamente. Así que pues recuerden Ujú, todas las indicaciones de los órganos judiciales al respecto de acudir a los servicios. Todas las indicaciones son importantes y todas hay que seguirlas. Entonces, pues bueno, ya muy ha llegado la hora. Me presento. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Angélica Benavides y tenemos nuevamente con nosotros, ya como colaboradora permanente, a la licenciada Erika Daniela Álvarez. Eri, ¿cómo estás? muy buenas tardes, encantada de estar en esta cápsula. Y pues ahora me va a tocar a mí presentarte, porque, bueno, que ya te presentaste, pero más bien presentar tu tema, porque ahora vas a ser tú la ponente de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del divorcio. Quizá. Y bueno, pues en este tema sabemos que hay varias vías para presentar el divorcio, que hay divorcio administrativo ya hasta notarial y judicial. Entonces, en esta plática nos vamos a enfocar un poquito en el divorcio judicial, es decir, aquel que se interpone a través de un juzgado. Y antes de entrar de lleno al tema, Angie, platícanos, pues, ¿qué es el divorcio, primero que nada? Pues sí, fíjate, como tú comentas, muchas gracias por la introducción, Eri. Fíjate que, digo, antes que cualquier otra cosa, pues tenemos que aclararles a todos, evidentemente, pues qué es el divorcio, ¿no? Pareciera que todos sabemos qué es el divorcio, pero aún a estas fechas todavía hay gente que como que no tiene muy claro, incluso hay gente que vive junta muchos años en una relación que tú y yo y conocemos como concubinato, que cree que eso ya es un matrimonio, ¿no? Y no es así. Entonces hay que hacerle saber primero que pues para poderse divorciar, primero tuvimos que haber contraído matrimonio y no cualquier clase de matrimonio, sino matrimonio bajo la legislación civil que rija evidentemente en el estado o en el país en el que la gente se encuentre. Entonces tiene que ser la gente casada la única a la que se puede divorciar. Digo, a veces suena un poco chistoso, pero sí, sí ha pasado gente que cree que por vivir mucho tiempo juntos, pues ya estamos casados y no es así. Ujú, Entonces, el divorcio, primeramente, pues es esta acción
y esta declaración que hace un juzgado o una autoridad, ya hablaremos un poquito de eso, que el vínculo matrimonial, ese matrimonio que habíamos contraído, pues ya ha dado fin. Disuelve precisamente el matrimonio y te deja en aptitud de volver a contraer cuantos matrimonios nuevos quieras. Evidentemente, cada matrimonio, al terminar, pues tiene que haber un divorcio. Entonces, ¿qué es el divorcio? Es la terminación del matrimonio, la disolución del matrimonio, con todas las consecuencias jurídicas que eso debe de implicar, de las cuales vamos a hablar poco a poco y puntualmente. Muy bien. Evidentemente, pues los sujetos del divorcio son los esposos, son los cónyuges, sea ahora ya con la nueva introducción de la modificación del concepto de matrimonio, pues ya tenemos que hay matrimonios de personas del mismo sexo, entonces puede ser esposo, esposa, 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 esposo, esposo. ¿Sale? Perfecto. Y Y pues háblanos un poquito, bueno, ya establecido que los sujetos del divorcio son los cónyuges, los esposos. Háblanos un poquito acerca de las diferentes vías que tenemos para tramitar un divorcio, ¿no? Porque de repente escuchamos divorcio voluntario incausado antes el necesario, ¿no? Que ahora ya no existe. Y dependiendo de las circunstancias, si tienes hijos, no tienes bienes, pues ya hasta puedes ahora acudir ante notario para divorciarte. Platícanos de eso. exactamente. Fíjate que ya, digo, de varios años para acá la evolución de esta figura jurídica del divorcio pues ha sufrido una transformación prácticamente radical. Antes, bien sabido era que el concepto de matrimonio y de perpetuación de la célula familiar y de que a la sociedad pues siempre le conviene o le interesa mantener evidentemente al núcleo familiar, pues el divorcio solamente se obtenía con causales, ¿no? O sea, alguien tenía que hacer algo para que pudiera divorciarse y aparte no solo tenía que hacerlo, sino que había que acreditarlo y eso tenía consecuencias. Ahora, con la evolución de los derechos humanos y evidentemente del derecho a la libre personalidad, pues ya se ha quitado esta cuestión de que tenemos que tener una causa y precisamente pues se ha vuelto incausado, ¿no? Que lo que implica es que el día de hoy cualquier persona, obviamente del matrimonio, puede determinar que ya no quiere vivir en ese matrimonio y entonces solicitar el divorcio. Hablando de este punto, pues bueno, tenemos varias maneras en las que se puede solicitar. Y hay varias maneras también de clasificarlo. Por aquí lo vamos a clasificar por aquel en el que las dos personas que son parte del matrimonio estamos de acuerdo en que ya nos queremos divorciar. Y entonces podemos acudir a tres instancias. Y de eso depende si nosotros somos una pareja que no criamos hijos, que no tenemos bienes en común, que adquirimos o que ya liquidamos lo que es la sociedad conyugal, entonces podemos acudir a la figura del divorcio administrativo o del divorcio incluso ya tramitado ante notario público. Pero si nosotros somos una pareja que sí tiene hijos menores de edad, que tiene una sociedad conyugal o que tiene una separación de bienes, pero que hay problemas de compensación de bienes porque uno se dedicó al hogar y a aportar su trabajo en la familia y el otro a aportar su trabajo afuera y sí pudo hacer patrimonio y aquel que se quedó en la casa, pues evidentemente no pudo hacer patrimonio, pues hay una cuestión de desigualdad. Y ahora con esta cuestión de la perspectiva de género, y evidentemente de la equidad entre las partes, pues tenemos que, pues hay temas de compensación que se pueden en este divorcio. Entonces, de esa manera, pues, si no tenemos esto de no tenemos hijos, si no tenemos bienes, si no tenemos ningún problema, tenemos que acudir a la vía judicial. Y en esta vía judicial también se puede hacer de manera voluntaria. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de un divorcio voluntario o un divorcio por mutuo consentimiento o un divorcio en donde los dos estemos de acuerdo y evidentemente tendrá el nombre procesal de cada una de las legislaciones locales en las que pues cada pareja se encuentre. Pero se refieren a lo mismo, que es un divorcio que se pide al juzgado, donde pues sí hay menores de edad, sí hay bienes, pero estamos de acuerdo en cómo vamos a separarnos y entonces los dos lo podemos tramitar sin ningún problema ante el juez competente, que en este caso pues es un juez de lo familiar. Por otro lado tenemos el divorcio en el que también se acude a un juez, pero en este caso pues una de las dos partes no está de acuerdo, ¿no? Porque a veces pasa que en un matrimonio, pues bueno, no siempre son los dos los que ya están cansados y ya quieren deshacerse de esa relación, a veces solamente es uno. Y como ya lo habíamos planteado, pues cuando es así,
Cuando solamente es una de las partes, pues esta cuestión del desarrollo de la libre personalidad, pues ya nos abrió la puerta a que pues ya no es necesario ni obligatorio permanecer en una relación en la que ya no estamos felices y no nos permite desarrollarnos plenamente. Y precisamente por eso, pues ya la autoridad judicial ha manejado que cualquiera de las dos partes que ya no quiera seguir con la relación puede hacer precisamente la solicitud de divorcio, que se llamará incausado, sin expresión de causa, dependiendo también de la legislación local a la que estemos acudiendo, del lugar o del estado en el que estemos radicando. Y entonces acudiremos pues a esta vía, en donde repetimos, pues no necesitamos ninguna causa, nada más simple y sencillamente nuestra expresión de la voluntad de ya no querer seguir más en este matrimonio, y eso nos faculta a poder ir al juez, a acudir al juez para que presentemos una solicitud de divorcio y se haga la tramitación del mismo. Muy bien, entonces recapitulando un poquito, basta con la voluntad o el deseo de divorciarse de uno solo de los cónyuges. Ahora que si los dos están de acuerdo, van y lo tramitan en conjunto. Si no, pues aquel que quiera hacerlo por su cuenta, lo puede hacer. En ese sentido, platícanos qué necesito yo para interponer un divorcio, para ir al juzgado. ¿Qué presento? Pues bueno, fíjate, aquí los requisitos son muy parecidos, ya sea si nosotros acudimos al órgano judicial de manera voluntaria, a los dos, a si acudimos al órgano judicial, pues nada más uno y el otro no quiere, ¿no? Entonces, los requisitos son muy parecidos. En primer lugar, pues, ¿qué necesitamos? Un acta de matrimonio, en la que acreditemos evidentemente que estamos casados, y el régimen patrimonial bajo el que nos casamos, que actualmente tenemos la separación de bienes y la sociedad conyugal. Eh, Tenemos que acreditar con un comprobante de domicilio que el juez al que estamos acudiendo pues es el juez competente para poder disolver este problema. Tenemos que agregar sobre todo, y la parte pues de las más importantes, entre otras, es si vamos de manera voluntaria los dos, un convenio. Tendremos que haber ya llegado a un convenio, haberlo firmado y haberlo exhibido junto con esta solicitud. Si no estamos de acuerdo los dos y nada más uno de ellos es el que acude a pedir el divorcio, entonces tenemos que presentar una propuesta de convenio. Y no es un convenio precisamente porque para que haya un convenio tiene que haber un consenso de las dos partes. Las dos tienen que estar de acuerdo y las dos tienen que firmarlo, porque las dos tendrán que ir a ratificarlo. Pero en el caso en el que pues una de las partes no esté de acuerdo, es evidente que no puede haber convenio en ese momento, y entonces lo único que tenemos nosotros que exhibir es una propuesta de convenio en donde tendremos que resolver algunas cosas que la legislación nos pide y de las que pues ahorita vamos a hablar. Ok, pues háblanos más de ese convenio o propuesta de convenio. ¿Cómo lo elaboramos? ¿Qué debe contener? Pues digo, entre otras cosas, lo que pretende este convenio al que lleguemos, o esta propuesta de convenio que nosotros agreguemos a nuestra solicitud de divorcio, lo que pretende es resolver los efectos jurídicos de habernos divorciado. Entonces, pues todo depende evidentemente de cada una de las parejas. En el caso de las parejas que tienen niños menores de edad, pues lo que se tiene que resolver, o ya sea en un convenio en donde los dos estemos de acuerdo o en una propuesta de convenio, pues tenemos que establecer qué es lo que va a pasar con los menores de edad cuando la pareja se haya separado, cuando ya se haya afectado el divorcio. Entonces tenemos que pactar cosas como la guarda y custodia o el régimen de visitas y convivencias, donde la persona que no tenga los menores, pues cómo va a hacer para poder visitarlos y convivir con ellos, y se tiene que designar la persona que va a quedar a cargo de los niños, en este caso les repito, la guarda y custodia, ¿no? Entre otras cosas, también que tienen que ver con los menores, es el derecho de alimentos. Tenemos que poner ahí quién se va a hacer cargo de cumplir con la obligación de alimentos y de qué manera. Normalmente se realiza a partir del establecimiento de una pensión alimenticia. Entonces ahí ponemos quién va a pagar la pensión, cuánto va a ser de pensión, cómo la va a pagar, con qué regularidad. Si los dos trabajan, incluso se puede pactar que ambos puedan poner ahí qué porcentaje se va a hacer cargo cada uno, o cómo se van a hacer cargo los dos de cumplir estas obligaciones alimentarias para con los niños. Y de ahí en fuera, después de estas cuestiones de las personas que tienen hijos menores de edad, pues las que no tengan, pues evidentemente no tendrán que pactar nada al respecto, ¿no? O las que ya tengan hijos pero mayores de edad.
En el caso de los esposos ya en sí, pues tienen que pactar qué va a pasar con las cuestiones materiales que ellos hayan cosechado pues durante el tiempo que duró el matrimonio. Entonces, cuando estamos ante una sociedad conyugal, pues tenemos que poner en ese convenio o en esa propuesta de convenio qué es lo que va a pasar con esa sociedad. O sea, si tenemos bienes, cómo los vamos a repartir, en qué porcentaje, quién va a administrarlos en el tiempo en el que lleguemos a la liquidación, si se van a vender, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que disponer qué va a pasar con los bienes que tuvimos juntos en esta sociedad conyugal. O si Si estamos por tenemos, bienes separados también, si estamos, ¿no? si estamos por bienes separados, aquí lo que pasa es que hay que pactar una cuestión compensatoria, porque evidentemente ustedes recuerden que cuando nosotros nos casamos por separación de bienes, quiere decir que cada uno de los esposos va a ser dueño del producto de su trabajo y de los bienes que adquiera durante el matrimonio, salvo que en unas cosas de las que probablemente hablaremos en otro capítulo que se llaman capitulaciones matrimoniales, que es en las que nosotros asentamos todo lo referente a cómo se va a llevar a cabo nuestra adquisición de bienes, quién va a ser propietario, quién no, si los dos vamos a establecer cosas que vayan a hacer de los dos de manera conjunta, etcétera, ¿no? Normalmente la gente no acostumbra a pactar capitulaciones, es algo que es como extraordinario y que todos deberían de hacer, porque esa sería la manera ideal en la que nosotros determinaríamos qué va a pasar y cómo se va a regir el patrimonio que hagamos juntos, ya sea que estemos casados por sociedad conyugal o por separación de bienes. Pero específicamente en el caso de la separación de bienes, lo que tenemos que hacer es poner una cuestión compensatoria cuando, pues evidentemente, como lo mencionamos hace un rato, uno de los dos se dedicó al trabajo fuera de casa y pudo realizar un patrimonio, y el otro se quedó a aportar su trabajo en casa, de manera que no pudo hacer un patrimonio. Entonces, la ley actualmente y en justicia y equidad y reconocimiento del trabajo de aquellos que se quedan en la casa a aportar ese trabajo, pues ha manejado que debe de haber una cuestión compensatoria. O sea, tenemos que decidir que de eso que la pareja que hizo fuera de casa durante el tiempo que duró el matrimonio, pues hay que compensar al otro, hay que darle una parte para que efectivamente pues tenga con qué subsistir y que se le haga justicia al trabajo que desempeñó en el hogar. Entonces, en ese punto tendremos que poner, si es un divorcio por mutuo consentimiento, pues los dos acordaremos la manera en la que se va a llevar a cabo esa compensación. Si es un divorcio en donde nada más una de las partes lo solicita, entonces propondremos de qué manera queremos que se realice esa compensación. Y por otro lado, pues las demás situaciones que queramos dejar a salvo respecto de las consecuencias. Y algo muy importante que se me estaba pasando es que también se puede pactar una cuestión de pensión alimenticia entre los cónyuges. Y entonces tendrán que poner igual la manera en la que se va a aportar esta pensión, la periodicidad, el monto y todas esas cuestiones. Y cada vez que haya una cuestión de pensión alimenticia, pues de manera prácticamente conjunta, tiene que haber una garantía. Entonces también dentro de ese convenio o de esa propuesta de convenio, tenemos que fijar la manera en la que vamos a garantizar que se cumpla esta pensión alimenticia, ya sea para los hijos y para la esposa o el esposo, o para los esposos que decidan así pedir alimentos o que de mutuo consentimiento pues decidan darse una pensión. Ok, en ese sentido, en ese convenio vamos a poner todo lo relativo a alimentos, guardia y custodia, régimen de visitas y lo relativo a la repartición de los bienes. Ok, bueno, pues hasta aquí ya nos explicaste qué vamos a poner en el convenio, cuáles son los requisitos para divorciarnos. Y ahora sí, háblanos un poquito acerca del procedimiento, o sea, ya estando en juicio, ¿cómo se va a desarrollar el divorcio? Bueno, pues para empezar, el procedimiento en el órgano judicial pues empieza en el momento en el que ellos reciben una solicitud de divorcio, ya sea de manera conjunta o en la que uno de los dos esté solicitando el divorcio. Entonces, se presenta esta solicitud, el juez la va a recibir,
va a acordar lo que a su criterio sea necesario, si hay que aclarar alguna cuestión, si hay algún documento que haga falta, si hay algo que le haga falta a tu solicitud, el juez te lo hará saber y te dará un término para que tú puedas cumplir. Una vez que cumples eso, pues entonces el juez va a admitir tu solicitud y en el caso del divorcio por mutuo consentimiento, pues bueno, va a fijar una fecha de audiencia. Dependiendo del estado de la república en la que estés, normalmente son 2 audiencias en el divorcio por mutuo consentimiento, ¿sale? Entonces, en estas 2 audiencias, ¿qué pasa? Pues en la primera, pues van a tratar de que pues la familia todavía sea junta, que no se divorcien, porque al final, pues a la autoridad judicial le interesa que la célula familiar pues siga unida, ¿no? Ujú. En el caso de que sea así, y precisamente para probar que las partes sí tienen esta intención de mutuo consentimiento de ya no estar juntas, pues se dará posteriormente otra fecha en donde ya se va a dictar la cuestión del divorcio. Y como no hay controversia, porque los dos están de acuerdo, lo único que va a hacer el juez es revisar el contenido de ese convenio para ajustarlo a derecho en caso de ser necesario, o si ya está completamente bien, lo va a aprobar y va a emitir una resolución en la que va a declarar la disolución del vínculo matrimonial, o sea, el divorcio, y va a declarar obviamente todo lo que tiene que ver con las medidas que ya se acordaron en el convenio respecto de los bienes, los hijos, la pensión y estas cosas de las que ya hablamos. Eso en el caso del divorcio en el que los dos vamos juntitos a pedirlo. A En ver, el caso, hay una pausa. Vámonos por partes. A ver, aquí ya nos hablaste del divorcio voluntario, pero me surge una duda que es muy común. A ver, mi esposo ya me dijo que sí se quiere divorciar. Vamos, presentamos la solicitud de mutuo acuerdo y después él ya no comparece a la audiencia. ¿Qué bueno, sucede ahí en ese caso? si eso sucede, pues prácticamente nuestro procedimiento se da por terminado. El juez, digamos que cuando nosotros acudimos a la autoridad judicial de manera conjunta, decir, los dos estamos de acuerdo en que ya no queremos seguir casados y de esta manera es que queremos resolver nuestro divorcio y los efectos del divorcio, pues se presupone que al estar de acuerdo los dos, pues los dos tenemos que estar en todas las diligencias necesarias y tenemos que acreditárselo hacia el juez. Entonces, en el momento en el que no acudimos a alguna de las diligencias, ¿eso qué quiere decir? Que no estamos interesados. Al no estar interesados, ¿qué es lo que va a decir el juez? En realidad no hay un convenio, en realidad los dos no están de acuerdo en separarse, por lo tanto, como no existe esa voluntad que es un requisito para que el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento se dé, pues ya no puedo seguir el procedimiento. Entonces, si no acuden a la audiencia, el juez lo que va a hacer es que va a terminar en ese momento el procedimiento con una resolución y será como si no hubieran presentado nada. Muy bien. Mencionaste también que el juez puede hacerte observaciones a tu convenio para que esté ajustado a derecho, ¿no? Para que no sea leonino para alguna de las partes, tal vez. Entonces, no quiere decir que porque vayamos de mutuo acuerdo a presentarlo, que fue la voluntad de ambos, no los van a aprobar sin mayor observación, ¿cierto? No, evidentemente el juez tiene como obligación revisar todas las cláusulas del convenio para verificar que efectivamente cumpla con tanto los requisitos de ley como la perspectiva de género, como la equidad procesal y el interés superior de los menores. O sea, al final el juez tiene que revisar que ese convenio pues cumpla con todas las disposiciones e interpretaciones legales necesarias y suficientes para poder ser aprobado. Entonces, si nosotros creemos que porque llegamos nada más con el convenio le decimos al juez esto es así, si el juez percibe que algo no está bien, que a su criterio algo es insuficiente o que de acuerdo a la ley le hace falta algún requisito, pues nos los va a hacer así y nos va a pedir que subsanemos. Ok. Y si no subsanamos, entonces el juez nos va a decir que no nos puede aprobar el convenio y evidentemente pues no vamos a poder terminar nuestro trámite. Muy bien. Bueno, ahora sí háblanos acerca del divorcio incausado cuando solamente uno lo solicita. Exactamente. Cuando una de las personas lo solicita nada más, de la misma manera, pues el procedimiento va a iniciar cuando se presenta una solicitud.
ante el órgano judicial. El órgano judicial de igual manera va a ver el documento, va a revisar que tenga todas las características necesarias, si hace falta alguna aclaración y de igual manera si hace falta algún documento o algo, te va a hacer una prevención, te va a dar un tiempo para poderla subsanar y va a, una vez que ya lo admita, que tú subsanes, y ya admita ese procedimiento, entonces va a ordenar que a la contraparte se le emplace y se le va a decir que puede a su vez revisar el convenio y que si no está de acuerdo con el convenio, pues puede poner su contrapropuesta. Además de que, tratándose, por ejemplo, de menores de edad, en esa misma resolución, pues va a dictar algo que se llama medidas provisionales, que son las que van a regir mientras dure el procedimiento y hasta que no se dicte una sentencia definitiva de estas medidas provisionales, que normalmente son guarda y custodia provisional, pensión alimenticia provisional, régimen de visitas y convivencias provisionales. Entonces, una vez que ya dictó estas medidas y ordena que emplacemos a la otra parte, pues la otra parte tiene que ser notificada. Y cuando es notificada, dependiendo también del estado de la república en el que te encuentres, en algunos casos dan un término para que tú puedas contestar y decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el divorcio y con la propuesta de convenio que se te hizo. Y en otros estados de la República no hay un término, salvo que tienes que presentar esa contrapropuesta o apersonarte a ese procedimiento hasta antes de la fecha de la audiencia o en la fecha de la audiencia. Entonces, el juez determina ya, una vez que está emplazada la persona, una fecha para una audiencia, y en esa audiencia, pues lo que se va a realizar es verificar que efectivamente todo el procedimiento está en orden y se les va a instar a las partes a que pues viendo las contrapropuestas de convenio de uno y del otro, pues que los dos se ajusten y que los dos se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces el juez lo que va a hacer es que va a aprobar aquello en lo que sí están de acuerdo y lo que no, lo va a dejar a salvo. Finalmente el juez va a dictar una sentencia o una resolución en la que diga que los esposos pues ya es su deseo divorciarse y que de acuerdo a la ley pues cumplen con las características necesarias para su procedencia y entonces va a ordenar la disolución del vínculo matrimonial, pero va a dejar a salvo los derechos de todo aquello en lo que no nos pudimos poner de acuerdo para hacerlo valer dependiendo del estado de la república en el que te encuentres. Por ejemplo, en el estado de Yucatán se hace por cuestión incidental. En el Estado de México, después de que termina, te dan un tiempo para que tú inicies una demanda de prestaciones de aquello en lo que no se pusieron de acuerdo. En la Ciudad de México se determina una fecha después para que haya una audiencia en la que también se tenga que ver esta cuestión de lo que no estuvimos de acuerdo. Vaya que finalmente lo que pasa es que una vez el que no nos pongamos de acuerdo no va a impedir que el juez dicte el divorcio. El juez va a dictar el divorcio así no estemos de acuerdo. Lo que va a pasar es que aquello en lo que no nos pusimos de acuerdo lo va a dejar ahí, digamos que lo va a apartar para que después, independientemente del estado de la república en el que te encuentres, pues hagas valer la vía siguiente para poder resolver eso que tú no te pusiste de acuerdo y que prácticamente pues te obliga a que pues litigues o que lleves un juicio de la manera en la que cada código del estado del que estemos hablando en la República Mexicana, pues así lo establezca, pero al final de cuentas es un juicio en el que ahora pues sí vas a tener que probar y vas a tener que acreditar lo que tú dices y lo que quieres para que el juez al final sentencie sobre eso que no se pusieron de acuerdo. O sea, vas a obligar que él decida, una vez que tú le acreditaste lo que tú querías y necesitabas, sobre lo que nos hayan puesto de acuerdo. Entonces, aquí les repito, lo importante a resaltar y a rescatar es que el que no estemos de acuerdo no va a impedir que haya divorcio. Divorcio va a haber, estemos o no estemos de acuerdo. Nada más que lo que va a pasar es que lo que no nos pongamos de acuerdo, pues va a hacer que lo tengamos que hacer valer en una vía siguiente para que el juez entonces lo resuelva. Pero ya tendremos nuestro divorcio, ahora sí que constante y sonante en nuestras manos, independientemente que no estemos de acuerdo. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo en cuanto a la guardia y custodia y régimen de visitas, pero no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la pensión alimenticia. Entonces nos van a divorciar, pero yo tendría
que a través de otro procedimiento que prácticamente es como otra demanda, solicitar esa pensión alimenticia para mis menores hijos, ¿cierto? Y, Exactamente. y realmente este procedimiento suele ser más largo que el propio divorcio. ¿Es así? Exactamente así es porque lo que se pretendió a partir de que se introdujo esta cuestión del poderte divorciar sin que hubiera una causa, era precisamente que antes los divorcios duraban años. ¿Por qué? Porque el juez no podía decir que ya estaban divorciados hasta que no resolviera todo el caudal de las consecuencias. Los niños, la pensión, la casa, las deudas, los bienes. Entonces, todo eso pues llevaba muchos años, entonces había divorcios que duraban muchos, muchos años, y entonces tú seguías casado, ya estabas lejos de tu pareja, y seguías casado o casada con él, y tú querías incluso rehacer tu vida y no podías. Entonces, lo que se hizo ahora es que para evitar que esos juicios duraran años y para evitar que la gente se viera lesionada en sus derechos y en su desarrollo de la libre personalidad, pues es que dijeron, como lo que hace que se tarde más tiempo el proceso es que nos resolvamos sobre esas consecuencias, entonces lo que hay que hacer es, vamos a dictar ese divorcio y las consecuencias o los efectos de ese divorcio los podemos dejar para una siguiente etapa, pero así dejamos que las personas pues puedan seguirse desarrollando de manera libre y puedan contraer otro matrimonio, puedan unirse en concubinato, pueden estar solas el tiempo que quieran. O sea, al final era liberar a las parejas de tener que estar sujetas a un procedimiento judicial que podía durar años y darles así pues la libertad de poderse desarrollar con toda plenitud. Oye, y hablando de esta expeditez en emitir el divorcio, por así decirlo, que sea de manera rápida, ágil, pues ya al día de hoy está hay divorcios en línea. Esto en toda la República, en la Ciudad de México, en el Estado. ¿Y qué clase de divorcio puedo solicitar en línea? Pues ¿Voluntario, incausado? fíjate que dentro de la expedite, digo, una de las cosas que introdujo evidentemente el hecho de poderse divorciar sin que hubiera una causa era precisamente acortar los procedimientos que duraban años a que duraban menos tiempo, ¿no? Y se pretendía que prácticamente fueran divorcios pues rapidísimos, ¿no? Incluso le llamaron express. Pero pues aquí también nos detenemos a que lo express depende de la carga de trabajo del órgano jurisdiccional, porque a veces si el órgano jurisdiccional tiene mucha carga de trabajo, pues aunque tu divorcio sea muy fácil y muy rápido, pues no te va a dar una fecha próxima para audiencia. Entonces el divorcio ya no se volvió tan express, pero en comparación del tiempo en el que duraban antes, pues sí, es express. Y en ese mismo sentido de tratar de acordarlo, y justamente por virtud de la situación de emergencia nacional y de emergencia la Jornada Nacional de Sana Distancia y de la pandemia, es que los órganos jurisdiccionales de diferentes de los estados de la República pues se han tenido que ingeniar para pues seguir evidentemente con la impartición de justicia, algunos con muchos adelantos, otros no, y eso pues ya depende ahora sí que del poder judicial de cada estado. Lo que sí es que, por ejemplo, en el caso del Estado de México, el Estado de México ya admite los divorcios voluntarios en línea. Entonces, ya solamente el voluntario hasta ahora, en cuestión de Ok. divorcio causado, nosotros podemos tramitar, podemos presentar la demanda, pero como hay cuestiones procedimentales que hay que realizar y que hasta el momento, hasta el día lunes van a poder realizar, pues entonces no se estaban admitiendo las solicitudes, pero pues no se estaba dando el seguimiento. Ahora, pues ya con la apertura de juzgados, pues se va a tratar de normalizar el trabajo, pero ahora sí que el divorcio que sí ha tenido éxito, que incluso hubo por ahí una noticia del primero que se realizó, fue precisamente este divorcio voluntario, y esto era para que la gente, pues en tiempos de pandemia, pues no tuviera que esperar quién sabe cuándo, porque entonces no sabíamos, teníamos incertidumbre de cuánto tiempo íbamos a estar inactivos en los juzgados, entonces para que pues no tuvieran que esperar tanto tiempo y pudieran evidentemente pues resolver su problema jurídico y su situación de vida y de hecho, y pudieran tramitar este divorcio. Entonces, digo, ha sido uno de los grandes adelantos que tenemos y evidentemente pues los demás estados de la República pues siguen trabajando y pugnando porque se pueda, digamos que digitalizar o modernizar los servicios judiciales
porque desgraciadamente pues todos vimos que con esta cuestión de salud, pues todos las actividades se vieron evidentemente pues dañadas y la impartición de justicia pues se vio lesionada. Entonces, pues tratando de ver la manera en la que pudieran todavía seguir, han implementado estas medidas, ¿no? Te digo, algunos estados pues con grandes avances, como lo son la Ciudad de México y el Estado de México, y otros pues todavía tratando de ver cómo la situación tecnológica les puede beneficiar. Esperemos, y lo que creemos es que en algún momento, seguramente no será en este año, pero en algún momento sea posible que en todos los estados de la República se pueda llevar a cabo procedimientos en línea, y en mayor medida, pues incluso juicios ya que pudieran sí tener algún problema, ¿no? Alguna cosa contenciosa como lo es el incausado. En el voluntario, pues no hay tanto problema porque pues las dos partes están de acuerdo. Pero cuando no estaban de acuerdo, pues era cuando se daba el problema por las cuestiones de que pues hay que ir a notificar a la otra parte, ¿no? Entonces se pugna porque en algún momento pues esta impartición de justicia a través de las plataformas digitales pues acelere los procedimientos y se puedan llevar muchísimo más procedimientos a cabo. Pues sí, ojalá que sea la pauta para que ya muchos procedimientos se puedan llevar en línea, no solamente de divorcio voluntario. Y en este sentido, ¿hay que tramitar alguna firma en el juzgado o me servirá la fiel que utilizo para efectos del SAT? Pues mira, dependiendo ahora sí que del estado en el que te encuentres. Lo que, por ejemplo, en el Estado de México se implementó, ellos tienen su propia firma, su propia plataforma de firmas, que la puedes obtener a través de la página del Poder Judicial del Estado de México. Y en este sentido, digamos que lo único que lo ha hecho un poco más complejo para poder acceder es que por cuestiones de certeza jurídica, pues las partes tienen que sacar también esta firma, ¿no? Al principio teníamos la creencia de que solamente iba a ser necesaria la firma digital del abogado. Y así, obviamente, pues muchos abogados ya tenían esta firma porque la cuestión de la firma electrónica en el Estado de México ya tiene años. Entonces, muchos sí la tenían, otros evidentemente no la tenían. Y ya a partir de la pandemia, pues se han estado tramitando. Incluso el Estado de México fue de los primeros que estuvo tramitando con citas en línea para poder sacar tu firma, ya sin tener que ir de manera presencial. Y esto ya tiene muchísimos meses. Entonces, en ese sentido, pues los abogados pudimos tramitar, los que obviamente pues no la tenían, esta firma electrónica, ¿no? El problema es que por cuestiones de certeza jurídica, pues es necesario que las partes también la tramiten. Y este es un trámite que se tiene que hacer de manera individual, aunque se puede hacer digital porque ahora la cita se hace en línea y hay un funcionario virtual, etcétera, que te verifica los documentos y demás. El problema está en que pues es algo que tienen que hacer de manera personal. Y entonces, pues aquí tenemos a veces pues las cuestiones de que pues tal vez el cliente no tenga tiempo o no tiene los medios de la tecnología para hacerlo o no le entiende o hasta no quiere, ¿no? Entonces, es como que lo único que ha sido un poco difícil, pero sí es necesario que las partes tengan la firma electrónica. En la Ciudad de México, lo que se hizo para que se pudiera acceder a esto, también las partes ahí tienen que tener firma electrónica, porque el documento no nada más puede ir firmado por el abogado, tiene que ser las partes como tal y el abogado, ¿no? Pero lo que se hizo allá es que como no tienen su plataforma para poder expedir esta firma digital, lo que hicieron fue aceptar lo que es la firma que se tramita ante el Poder Judicial de la Federación y la firma electrónica que se utiliza para efectos del SAT. Entonces, si tú tienes tu firma del Poder Judicial de la Federación o si tienes tu e-firma del SAT, pues puedes firmarlo con alguna de esas dos hasta el momento. También, pues eso fue un poco difícil porque en cuestión, por ejemplo, del SAT, pues ya no había citas, porque pues ustedes saben que la firma electrónica para efectos del SAT pues no es como para efectos judiciales, sino para efectos contables y tributarios. Entonces, pues tuvieron un problema ahí con la cuestión de citas y lo mismo sucedió con el Poder Judicial de la Federación porque la obtención se hacía de manera presencial.
Entonces, pues la gente estaba tratando de sacar su cita y de manera presencial, pues le designaban una fecha y prácticamente días antes de que se designara esa fecha, pues te cancelaban la cita. Al día de hoy, allá el Poder Judicial de la Federación ya habilitó que de manera digital, electrónica o por medio de la tecnología ya puedas tú acceder a tu cita y a tener tu certificado y a esta revisión de documentos que se tiene que realizar para que te puedan dar la firma. Sin embargo, hemos tenido quejas ahí de compañeros y demás y de clientes que no pueden realizar el trámite porque te piden el escaneo de la huella digital y a la hora de que lo están cotejando con la huella digital que viene en tu credencial para votar con fotografía, pues no macha. Entonces, ese ha sido el problema, por eso no se han dado. Pero bueno, esos son problemas técnicos. Al final lo que tenemos que resaltar aquí es que se va a trabajar para corregir esos temas y que al final, pues las partes tienen que tener su firma digital, independientemente de la que te pidan, dependiendo del estado en el que vivas y si es que existe este trámite, ¿no? Porque no está para todos los estados de la República. Claro. Pues mira, aquí ya nos hablaste de unas facilidades para el procedimiento, aunque en esto del tema del divorcio, muchas veces lo que no es tan fácil es que los cónyuges se pongan de acuerdo en las cuestiones que van a dilucidar. Entonces, quiero que me platiques, en caso de que tengan alguna duda, en lo que pues nos van poniendo aquí sus dudas también por el chat para que las despejes, pues cuéntanos dónde te pueden contactar, tus redes sociales, a Ah, dónde te solicitan mayor información sobre este tema tan importante que tocaste el día de hoy. pues fíjate que nos pueden localizar en Benavides y Navarro Abogados. Tenemos página de internet www.benavidesnavarro.com. Tenemos obviamente esta cuenta de Instagram, benavides.navarro. Tenemos Facebook, que nos encuentran como Benavides y Navarro Abogados. También tenemos Twitter, en donde estamos como BNA, Benavides Navarro Abogados y en otras plataformas, pero directamente ya sea aquí o en nuestra página de Facebook, ahí también vienen todos los datos. También nos pueden llamar al teléfono 55 11 13 03 90 o nos pueden mandar un correo electrónico a contacto@benavidesnavarro.com o dejarnos obviamente pues en cualquiera de nuestras redes sociales un mensajito o un inbox y ya nosotros pues nos pondremos en contacto con las personas y pues también seguiremos teniendo el contacto a través de esta serie que estamos muy contentos de seguir transmitiendo, Derecho en Vivo y a través de otras cositas por ahí que ya les estaremos anunciando más tarde y que nos hacen muy felices. Y pues la idea es seguir llevando la información hasta sus casas, pero digo, si tienen alguna otra cuestión, recuerden que las asesorías, digo, aunque nosotros aquí damos información de manera general, pues ya cada asunto pues tiene sus particularidades, entonces las asesorías pues se tienen que dar de manera personalizada para atender evidentemente pues cada uno de los detalles de cada uno de los asuntos y poder planear estrategias jurídicas, porque pues no nada más se trata de dar un consejo así ahí se va, sino que hay que analizar toda la situación para poder crear una estrategia jurídica que al cliente pues le sea útil y le resuelva el problema. Ahora, pues les pedimos a todos, por favor, que nos pongan aquí, por favor, sus preguntitas para que las podamos resolver. Mira, aquí ya veo una y leo a Javier que dice, ¿cuál es el papel del abogado ahora en un juicio de divorcio voluntario en línea? Ok, veo que ahí no somos simples espectadores. Digo, evidentemente, uno de los requisitos que se deben de marcar es que las partes deben de estar evidentemente patrocinadas por un abogado, deben de estar asesoradas por un abogado. ¿Por qué? Pues porque así el abogado les explica cuáles son las consecuencias y los alcances jurídicos del acto que van a realizar. Además de que nosotros como abogados pues sabemos cuáles son los requisitos de ley, las interpretaciones y las necesidades que el juez en su momento nos va a requerir para que plasmemos un convenio. Incluso con nuestra experiencia, pues les podemos a ustedes aconsejar, de acuerdo a cada caso, pues la mejor manera en la que pueden ustedes pactar ese convenio. Y eso se los decimos porque, digo, tenemos muchos casos, por ejemplo, en donde pactan convenios, incluso en cuestiones de mediación, que a la hora de llevarse a la práctica,
pues no son funcionales o funcionan un año o dos, pero aquí estamos hablando que tu convenio te tiene que durar, en teoría, pues de aquí hasta que tus hijos sean mayores de edad y prácticamente tengan un trabajo y terminen su carrera, ¿no? Y precisamente en ese punto nosotros no somos espectadores, nosotros somos facilitadores judiciales en los que nosotros te vamos a dar un consejo, una asesoría de acuerdo a nuestros conocimientos y experiencia para que tú puedas llevar a cabo tu procedimiento y que no nada más te sirva para deshacerte del problema ahorita, sino que esa solución te sirva pues para largo plazo, para que tengas los menores problemas posibles. Acuérdense que los abogados no nada más resolvemos problemas, sino que nos anticipamos para que no tengas los problemas o en caso de que tengas los problemas, pues tengas los elementos para darle solución de manera más fácil. Entonces, no nada más somos espectadores. Muy bien. Bueno, pues amigos, sigan escribiendo sus dudas. Mira, por aquí tenemos otra de Yaeli. Y bueno, Marisabel dice, ¿una sentencia de divorcio se puede apelar? No, por desgracia no. No, la sentencia de divorcio como tal no se puede apelar, no admite ningún recurso. Por ahí sí hay unas cuestiones de interpretación en cuanto a tesis e incluso hasta jurisprudencia que hablan de ciertas cuestiones que sí se pudieran admitir en recurso, pero el divorcio como tal no. Eso ya sería obviamente en cada caso, pero la sentencia de divorcio no admite recurso alguno. Nos pregunta Andrés, cuando lo promueves en línea, tu cliente tiene su firma electrónica y si la otra parte no, ¿qué procede? Pues no se puede firmar el documento. Si estamos hablando de un divorcio, por ejemplo, en el que pues es por mutuo consentimiento, en donde los dos tienen que firmar, pues si uno tiene su firma puede firmar, pero si el otro no tiene la firma y lo vas a llevar de manera electrónica, pues no lo vas a poder ingresar. Los dos necesitan tener firma porque los dos tienen que firmar ese documento que se va a entregar en línea. Si lo vas a hacer de manera presencial ahora que ya van los juzgados, pues no se necesita que se tenga firma electrónica. Lo que necesitan los dos es estampar su firma de puño y letra en la solicitud y el convenio. Muy bien. Y ahora sí, Yaeli nos pregunta, ¿se puede demostrar el abuso emocional y psicológico de algún modo para hacer algún tipo de denuncia o demanda? Pues mira, en el caso del divorcio como tal, como ya les expliqué, pues realmente al juez no le interesa la causa ni el por qué, ni cuáles son los hechos, ni nada. O sea, lo único que el juez va a revisar es, ¿están casados? ¿Se quieren divorciar? ¿Cumplen con los requisitos? Y hasta ahí. Entonces, ¿cuándo sí va a interesar una cuestión de violencia? Cuando promovemos un procedimiento de violencia o cuando no nos ponemos de acuerdo en el divorcio y dejamos para después cuestiones como guarda y custodia y pensión y estas cosas, sí, entonces sí lo podemos hacer valer, una cuestión de violencia o incluso para tratar de obtener una indemnización si fuimos víctimas de violencia. En ese punto, lo que hay que hacer, pues evidentemente y de acuerdo a cada uno de los casos, es que recuerden que en el mundo jurídico, en el mundo ahora sí que se ve en los juzgados, es que el expediente es el mundo del juez. El juez no va a saber cuál es la realidad, ni va a ir a tu casa a ver cómo te llevas, ni si te maltrataron, ni si se hablan feo. O sea, el juez no va a ir a hacer eso. El juez lo único que va a hacer es que va a resolver de acuerdo a lo que tenga en el expediente. Entonces, como en cualquier otra situación, todo lo que nosotros le digamos al juez, pues lo tenemos que probar, porque no se vale nada más que sea de palabra. Tenemos que tener pruebas. Entonces, si estamos viviendo una situación de violencia, pues hay que armar toda una estrategia en la que con diferentes pruebas podamos acreditar que efectivamente fuimos víctimas de violencia. Y si ya tienes este problema, independientemente del divorcio, pues bueno, también está la vía como la denuncia también, no nada más en cuestión civil, sino en cuestión penal ante el Ministerio Público por violencia familiar y por los posibles delitos y demás que se hayan cometido, pero eso independientemente ya es otra vía. Pero si tú sufres violencia, lo puedes hacer, acércate a un abogado, acércate a alguien que te asesore y obviamente contándole ya cada una de las características de tu caso, te va a armar una estrategia que a ti te funcione y te va a decir qué es lo que necesitas para probar de acuerdo a la violencia que estés sufriendo, porque acuérdense que la violencia no es única, hay muchos tipos de violencia, entonces para cada tipo pues hay ciertas pruebas que necesitamos. Correcto. Pues Yael nos responde que es para efectos de la patria potestad o cambio de apellido de los hijos. Bueno,
Eso ya es otro procedimiento en el que te recomendamos que nos escribas y evidentemente te tendríamos que dar una asesoría personalizada en la que nos tendrías que contar más o menos cuáles son las circunstancias de tu caso para que nosotros te podamos hacer una estrategia jurídica al respecto. Muy bien. Vamos a revisar. Creo que ya no hay más preguntas por aquí. Ok, bueno, pues si, si no tiene ninguna otra pregunta, Dani, también sabemos que tú por ahí tienes manera de contactarte. Ahora sí que te toca anunciarte. Muy bien, pues como saben, estas cápsulas de derecho ya van a ser fijas todos los viernes, los esperamos a las 4:30 y la próxima semana le toca a una servidora, vamos a hablar acerca de liquidaciones y finiquitos laborales, porque de repente es muy común que un patrón separa a un trabajador y a lo mejor por no liquidarlo conforme a derecho, se puede meter en una contingencia, ¿no? Buscarse una demanda laboral. Y en el caso de los trabajadores, muy común, me acaban de despedir, ¿qué es lo que me corresponde? Ajá, no me quieren dar mi liquidación. ¿Cuál sería el cálculo correcto? Entonces, pues todas estas dudas son las que vamos a aclarar el próximo viernes. Están invitados e inviten también a sus amigos para que nos vean. Perfecto, pues bueno, entonces, pues bueno, por nuestra parte ha sido todo por esta transmisión de Derecho en Vivo el día de hoy con el tema divorcio. De todas maneras, les recordamos si tienen alguna otra duda o alguna otra cuestión que hacernos saber, háganoslo saber a través de alguna de nuestras redes sociales o de los datos que les proporcionamos por aquí. Y los invitamos precisamente a que nos acompañen para la próxima transmisión, que será el próximo viernes en punto a las 4:30 de la tarde. Eso es todo por mi parte, me despido. Muchas gracias por estar con ustedes. Muchas gracias, Eri. Ha sido todo un Muchas placer. gracias a ti también y gracias a todos los que nos visitaron en esta plática en vivo. Exactamente. Acuérdense que si se lo perdieron, pues bueno, lo pueden ver a través de IGTV y lo vamos a subir en cuanto lo terminemos. Y pues por nuestra parte, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.